que tenemos hoy y específicamente que ha quedado en la celebración eucarística, tal como la tenemos hoy, de esas etapas. Sí, a lo largo de esta historia litúrgica, pues se ha venido recopilando ritos, gestos, y esos ritos están presentes hoy en nuestra liturgia, como la tenemos, especialmente en la celebración de la Eucaristía. Entonces vamos a ver qué elementos, qué gestos, qué ritos a lo largo de los siglos se han venido incorporando, han permanecido. De la etapa de los orígenes, que es la etapa inmediatamente, lo que sigue inmediatamente al misterio pascual, la pasión, muerte, resurrección del Señor, la vida de los apóstoles y las persecuciones, esa etapa de los primeros siglos hasta el año 312, a esa etapa se le conoce como la etapa de los orígenes. Um, y obviamente, pues en esta etapa que es la etapa de la tradición oral, cuando todo se va transmitiendo de esa manera oral. No había por escrito, salvo los textos de la escritura, especialmente de las cartas paulinas y de los evangelios canónicos. Así que la literatura escrita no era mucho y en materia litúrgica no había pues ningún no había ningún misal, no había ninguna forma allí puesta por escrito en lo que tiene que ver de materia litúrgica. Había los relatos de la institución de la Eucaristía, por ejemplo, que están contenidos en el Evangelio de Lucas y que el mismo Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles refiere, y estaban los relatos de la institución de la Eucaristía en los textos de San Pablo, específicamente en la carta a los Corintios, el relato que Pablo hace de lo que él ha visto en las comunidades a las cuales él visita. Entonces, no hay, este periodo no tiene es un periodo que creo que el padre McNamara allí le llama como el periodo de la improvisación. Y aclara, obviamente, que no es que se diga que se esté improvisando, sino que se está diciendo que no hay un texto guía, no hay algo que se tenga que seguir, no hay una rúbrica. De esta etapa quedan en claro los momentos litúrgicos que son los sobresalientes. Queda en claro, por ejemplo, se establece allí un orden y ese orden incluía 4 momentos. Incluía el momento del ofertorio, incluía el momento de la plegaria de acción de gracias sobre las especies recibidas. Creo que yo alcancé a mencionar esto y les decía que era importante tener claridad. Esto era acción de gracias sobre, ¿sí? Era sobre, no era por los dones recibidos, sino sobre la plegaria sobre las especies recibidas, que es lo que hoy entendemos como la plegaria de consagración. Y después de eso venía la fracción del pan y concluía con la distribución de la comunión. Esos 4 momentos son los 4 momentos que podemos decir que están allí desde la época apostólica. Eso es lo que ha pasado a nuestra liturgia del periodo este de los orígenes. El ofertorio, la plegaria eucarística, la fracción del pan, la distribución de la comunión. Esos 4 momentos trascendieron y están presentes hoy, hacen parte de la liturgia nuestra, específicamente en lo que se refiere a la celebración de la Eucaristía. Después de eso, viene un segundo momento que comprende los siglos IV al siglo VIII. Y este es se le conoce allí como el periodo del desarrollo local, de la liturgia local. ¿Y qué se entiende por esto? Como ustedes saben, nuestra fe cristiana se origina en Jerusalén y por circunstancias políticas, más que todo políticas, se dispersa por el mundo. Y entonces los cristianos deciden que esta fe cristiana no está reservada solamente para el pueblo judío, sino que es una fe que trasciende el judaísmo. Y entonces los cristianos, los primeros discípulos, se dedican a predicar. Y entonces esto es lo que encontramos específicamente en San Pablo, siendo San Pablo el gran predicador del paganismo, de los gentiles, se le conoce a esto. Entonces, esto los lleva a ir predicando por todo lo que es
en aquella época el Asia Menor, viene a ser hoy lo que es Turquía, Grecia, y se expande hasta Roma. Y allí donde están van estableciendo las iglesias, las comunidades pequeñas. Ah, como les decía, en los primeros siglos estas comunidades no tenían, salvo lo único que tenían era la predicación y el testimonio de los apóstoles. Ah, y además de eso, eran comunidades que después empiezan a sufrir la persecución. Para el siglo IV, cuando cesa la persecución, ah, cuando una comunidad ya no está perseguida, hay la posibilidad de profundizar más en el rito, hay la oportunidad de la reflexión y en la historia de la iglesia, cuando cesan las persecuciones, se abre la posibilidad para la reflexión teológica. Y entonces al lado de esa reflexión teológica, pues va también la reflexión litúrgica. Vamos a llamarle así, de los elementos de ese periodo que pasaron a nuestra liturgia, me voy a permitir enumerarles algunos aquí y los vamos a ir allí como tratando de explicar un poco. El primer elemento que pasa de esta época a nuestra liturgia es la procesión inicial. Antes, en la época de la persecución, no existía este elemento. Antes simplemente el pueblo se congregaba y se congregaba junto con el ministro. Pero cuando viene la oportunidad de celebrar un culto abierto, público, entonces se incorporan elementos que las comunidades han visto en, en los ambientes donde viven. Y una de las cosas que veían, esto es un poco de la influencia del paganismo en la liturgia inclusive, ellos veían que siempre que se iba a iniciar algo iban antorchas y delante de quien presidía una celebración no litúrgica, sino oficial, cualquier evento público, era precedido de antorchas y tambores e incluso incienso. Y no sé si a ustedes se les hace parecido eso a lo que es en nuestras procesiones de entrada, especialmente en las solemnidades, en donde los cristianos en su liturgia incorporan esto, incorporan los cirios e incorporan el incienso e incorporan el carácter procesional al comienzo de la celebración. Este elemento viene de esta época, viene de este periodo que se llama la etapa del desarrollo local, en el cual las comunidades, las pequeñas comunidades dispersas por todo el Asia Menor y Italia, empiezan a adoptar los ritos de lo que están allí viviendo. Entonces, de esa época viene, en primer lugar, este es un aporte de esa época, la procesión de entrada. Después viene, en esta época, también hay una gran proliferación de oraciones y fórmulas. Entre los años, más o menos del 350 al 650, se da una gran composición y muchas de las oraciones que tenemos hoy, que usamos en nuestra liturgia, fueron compuestas, de hecho, en esta época. Oraciones y fórmulas. Es una etapa en la cual en las pequeñas comunidades se van incorporando toda esta variedad de fórmulas para bendecir, para dar gracias, para invocar. Otro elemento que pasó de esta época a nuestra época es el salmo responsorial. Y la inclusión del salmo responsorial en la liturgia de la palabra fue un intento de promover la participación de los fieles. Es tal vez de los primeros intentos en este aspecto, de que la asamblea reunida no tenga una actitud allí simplemente pasiva de escucha, sino de que sea un ente participante, un ente activo de la celebración. Entonces se incorpora esto del salmo responsorial, la antífona que todavía tenemos hoy en nuestra celebración, en la cual se recita un verso y el pueblo responde con una antífona al salmo. Eso es otro elemento que pasó de esa época de desarrollo local del siglo IV al siglo VIII. También viene de esa época el gran amén. Recuerden cuando al final de la plegaria eucarística viene la recitación el pueblo aclama con el amén. Una vez que el sacerdote ha mostrado el cáliz y le dice, por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, y el pueblo responde,
amén. A ese amén se le conoce desde esa época como el gran amén. Y San Jerónimo decía, contaba San Jerónimo que el gran amén, al menos en Roma, era tan fuerte, era tal el estruendo que se escuchaba, ah, decía San Jerónimo, un par de kilómetros a la redonda, el estruendo del gran amén. Era una forma de, como le digo, de propiciar desde aquel momento la participación activa del pueblo. La recitación misma del Padre Nuestro por parte de toda la asamblea fue otro elemento que se incorporó allí. Y lo mismo en San Ambrosio de Milán decía que la recitación era fuerte, tan fuerte como el crepitar del mar. La asamblea toda unida recitando la oración del Padre Nuestro. Dentro de las Otro elemento que empezó a surgir allí de esta época es que ya se empieza ahora sí a fijar lo que vendría a ser después el canon romano, el canon de la liturgia. Por canon por si de pronto la palabra resulta confusa, en su origen la palabra canon era una caña, era algo con lo que se medía. Después canon adquiere la connotación de lo que se convierte en la regla de algo, o sea, lo que se establece para algo. Entonces, cuando hablamos de que se fija un canon, estamos hablando de que se fija como una especie de esquema que se va repitiendo y se va utilizando y se va consolidando hasta adquirir la noción de que ese es el que se usa. Eso es que se le conoce como canon. Y viene de esta época. En esta época ya entonces empieza a usarse a la fórmula que teníamos de anterior. Recuerden el esquema de los orígenes, el de ofertorio, plegaria, fracción, comunión. Se le van incorporando estos elementos. Se va incorporando una procesión de entrada, unas oraciones o fórmulas, un salmo responsorial, un gran amén del pueblo, un gran así sea del pueblo al final de la plegaria eucarística, una recitación colectiva de la oración del Señor, del Padre Nuestro, y todo esto orientado a ir estableciendo un esquema que se va convirtiendo poco a poco, se va consolidando como el esquema de la celebración. De las elementos así negativos de la época, ya la gente no participaba de la celebración, no recibía, no comulgaba la persona, la gente con tanta frecuencia. Parece que no es algo nuevo esto, o mejor dicho, no es algo nuevo esto de que la gente no comulgue tanto. Ya viene por allá, ya por allá en el siglo V ya empezaba a notarse esto. Algunos elementos a tener en cuenta de este periodo de la historia es que por allá en el 380 el Papa Dámaso hizo el paso, al menos en lo que tiene que ver con nuestra Iglesia Latina, y ahorita lo vamos a ver más adelante al finalizar esta sesión con los ritos y familias litúrgicas, y hizo el paso de la lengua griega a la lengua latina, al latín, en la liturgia. Yo creo que de esto lo único que ha quedado hasta nuestros días, um, lo único que hay que queda de griego en la liturgia nuestra es el Kyrie eleison. Um, Imagino que ustedes están familiarizados de eso, que a veces cuando después de la recitación del acto de contrición, en muchas comunidades, yo no sé, sé que en Estados Unidos se usa mucho, la verdad no sé, desconozco si en México se mantiene la recitación del Kyrie eleison, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. A esto se le conoce como el Kyrie. Y este es tal vez lo único que ha quedado en nuestra liturgia, en nuestra Eucaristía, del antiguo griego, del griego antiguo en el cual se celebraba la liturgia de los primeros siglos. Es el Papa Dámaso, por allá en el 380, el que hace el paso de ese idioma griego al latín. Eh, Posterior a eso, el Papa Gregorio Magno hizo una simplificación de la liturgia y lo hizo en este sentido. Para ese entonces había empezado a hacerse, a adoptarse la costumbre de que en la liturgia mm, abundaban las lecturas. Hubo momentos en los cuales se llegaban a tener 12, 14 lecturas. Ah, Parecía más bien, ¿no? Ustedes me imagino que están familiarizados con
con la vigilia pascual, en la cual hay un buen número de lecturas obligatorias, 7 al menos. Bueno, pues en la antigüedad, en la liturgia normal, no era necesariamente la liturgia de la vigilia pascual, sino en la liturgia dominical proliferaban las lecturas. Y entonces, pues proliferaban en detrimento de que pues, no se, no se le prestaba atención al texto proclamado. Y en virtud de eso, el Papa Gregorio Magno hizo una simplificación de las lecturas, no las redujo al número que tenemos actual, pero sí hizo una notoria simplificación de las mismas. Ah, y el Papa Gregorio, en su intento de simplificar no solamente las lecturas, sino la liturgia toda, um, hizo también una simplificación en los ritos, de que los ritos fuesen más sobrios, con gestos justos y con poco sentimentalismo. Uh, Así que eh, para esta época ya empezaban, o se había ido también poniendo allí como el deseo en algunos sectores de llenar la liturgia con ciertos elementos dramáticos. Y obviamente el Papa de la época notó que esto no era conveniente para el ambiente de la liturgia. Entonces, eso en el aspecto litúrgico, hubo una simplificación de los textos proclamados, una simplificación de los gestos, de los ritos, y en lo que tiene que ver con los textos como tal, se fue imponiendo en la liturgia occidental del rito romano, se fue imponiendo un estilo conocido como robusto, un estilo sobrio, un estilo del lenguaje más bien poco jurídico, con conceptos teológicos claros y breves. A, a esto así, a esta manera a este lenguaje así sobrio, jurídico, es lo que se le conoce como el genio, la impronta romana, la manera como el, el estilo romano se fue imponiendo en ese aspecto, un aspecto litúrgico sobrio, sencillo, jurídico, carente así como de grandes descripciones y esto que era lo que abundaba en algunos textos, especialmente en textos litúrgicos de la liturgia de Oriente, que de hecho todavía en algunos se mantienen, donde hay una gran uso del lenguaje, cantidad de adjetivos, textos, palabras, y bueno. Para el Papa Gregorio Magno, su reforma litúrgica consistió en ir un poco más, haciendo más sobrios los textos. Entonces, a ver, así resumiendo, ¿qué quedó? ¿Qué hemos heredado, llamémosle así, de la liturgia de la época del desarrollo de las comunidades locales? ¿Qué hemos heredado nosotros? ¿Qué hay en nuestra liturgia? Pues en nuestra liturgia encontramos procesiones de entrada, las oraciones y fórmulas, la incorporación del salmo responsorial, el gran amén y el Padre Nuestro como una expresión colectiva y participativa del pueblo, y el estilo sobrio que se fue imponiendo en el contexto de la liturgia romana. Eso es lo que quedó de la época de del desarrollo local del siglo IV al siglo VIII. Viene ahora el periodo de la compilación, que es el periodo que va del siglo VIII hasta el siglo XII. Y este periodo llamado de compilación surge como una consecuencia de lo que les decía que se había venido dando, de que el estilo romano se fue imponiendo. No solamente el estilo romano, el estilo de las grandes, de las capitales. Para ese entonces, y a ver si aquí hago un poco de historia, cuando el emperador Constantino decreta con el edicto de Milán la tolerancia para, para la cristiandad, para la fe cristiana, recuerden que les dije, Constantino no oficializó el cristianismo, no hizo del cristianismo la religión oficial del imperio. Constantino simplemente decretó que hubiese tolerancia a la fe cristiana. Y Constantino, ¿qué hace? Constantino mueve la sede política del gobierno, la mueve de Roma
y va y sobre las ruinas de una ciudad antigua de Bizancio construye una nueva ciudad, construye la ciudad de Constantinopla en honor a sí mismo, a Constantino, construye Constantinopla. Y esto genera obviamente siempre hay esto, sobra decir que para ese momento cuando el lugar donde reside el poder político pues es un lugar preeminente. Y obviamente cuando Constantino mueve el poder político del imperio de Roma a Constantinopla, Roma, vamos a decir así, queda huérfano. Lo único que queda en Roma es la gran tradición apostólica que hay allí en la ciudad. Constantino se va a Constantinopla, Constantinopla se convierte en un gran centro cultural, y al lado de Constantinopla florecen otras sedes, florece Alejandría y florece Antioquía. Y entonces esto que veníamos llamando de las pequeñas comunidades locales, cada una con sus ritos, pues estas comunidades van cediendo ante la preeminencia de las, llamémosle, capitales, a la preeminencia de Roma, la preeminencia de Alejandría, la preeminencia de Antioquía y también de Constantinopla. Entonces, en Occidente, el rito romano, el rito que se ha ido consolidando en Roma, es el que empieza a predominar. Pero para el siglo IX hay la necesidad de ir poniendo ya darle más forma a una gran cantidad de ritos que hay dentro del rito romano, una gran cantidad de formas, de gestos. Porque si bien el Papa Gregorio Magno ha hecho este intento de simplificar, todavía perduran una gran cantidad de ritos ajenos, anexos. Realmente el gran personaje que posibilita esto no es un papa, el gran personaje que posibilita esta es Carlomagno. Si ustedes recuerdan por allí un poco de la historia, Carlomagno se corona como emperador de lo que vendría a conocerse después como el Sacro Imperio Romano. Y uno de los intereses de Carlomagno era unificar el imperio, y unificarlo no solamente desde el punto de vista político, sino obviamente desde el punto de vista religioso. Y desde ese punto, con esa intención, Carlomagno pide que se haga una unificación del rito romano. Carlomagno le pide al Papa que le haga llegar vamos a decir así en este lenguaje, pero permítanme la expresión, una copia de lo que hay en este momento, y el Papa le hace llegar un pontifical que no está completo, que no es muy útil, y lo que Carlomagno hace es que le pide, le encomienda a San Benito de Aniane que se dedique a este trabajo. Y entonces San Benito se dedica a recopilar lo que recibe del Papa más lo que él está viendo en su comunidad local. Y entonces allí es cuando hay una mezcla de lo que se recibe de Roma con algo que San Benito empieza a ver en la parte donde está, que es en Francia. Y, y allí, fruto de esto, emerge lo que vendría a conocerse como la compilación del litúrgica del siglo IX. Por ejemplo, ¿qué hay de esa compilación y qué hay de ese momento histórico que haya pasado que haya pasado a nuestra liturgia hoy? San Benito incluyó prácticas de la liturgia francesa, de la liturgia gala. Un gesto que los galos tenían era el de santiguarse, hacerse la señal de la cruz en la frente y en el pecho antes de leer el Evangelio. Ese gesto no estaba en el rito romano. Si ustedes ven, ese gesto ha pasado hasta nuestra liturgia. Así que la próxima vez que en el momento de leer el Evangelio se santigüen en la frente y en el pecho, se van a acordar que ese gesto tan sencillo es un gesto que viene del siglo IX y lo tomamos de la influencia gala en la liturgia. También desde esa época
la costumbre de recitar la plegaria eucarística, de que el ministro que está allí celebrando, presidiendo la celebración litúrgica, recita la plegaria eucarística en voz baja. Es otro gesto que viene allí. Y otro gesto allí que fueron incorporados de la época son las llamadas genuflexiones. La genuflexión, para de pronto si el lenguaje resulta un poco confuso, la genuflexión es el doblar la rodilla. Específicamente surgió este gesto. El sacerdote hace genuflexión cuando al llegar al altar en la procesión de entrada hace una genuflexión. Cuando hay el tabernáculo, el sitio del Sagrado Sacramento, del Santísimo Sacramento, está al interior, está a frente, entonces hace genuflexión, dobla la rodilla. Y el sacerdote hace genuflexión una vez ha hecho la consagración del pan y del vino en la plegaria eucarística. Estos dos gestos fueron incorporados a la liturgia en la época de la compilación propia, la compilación ordenada por Carlomagno y hecha por San Benito de Añane. Así que esto es lo que hemos recibido de esa época. Son de esta época también, del periodo de compilación, el misal, no como lo tenemos hoy, porque ha sido pues fruto de procesos de la historia, le han ido anexando, pero sí ya, para este momento sí ya surge un misal. Surge también el breviario para la santificación del tiempo, el breviario tal como, realmente este sí está casi que tal como se conoce en nuestros días, el breviario con la liturgia de las horas distribuidas, los tiempos de las liturgias, de la liturgia de las horas distribuidas como la tenemos en nuestros días, y el pontifical. El pontifical es el libro, es el texto que utiliza el Papa para sus ceremonias y que también utilizan los obispos en las ceremonias de ordenaciones. Todos estos son de la época de la compilación del siglo VIII, IX hasta el siglo XII. Después viene otra época, son los siglos XII al XIV, que es lo que se conoce como medieval tardío. De este medieval tardío, allí que voy a comentar este dato que es más bien un dato trivial, es eso que llaman, creo que le conocen así como en el lenguaje sencillo le dicen trivia, ¿no? Esos datos que a veces no son importantes, pues no son trascendentales, pero es a veces útil saberlos. Y a ver así si hacemos esta charla un poco más amena y no se me cansan ustedes mucho. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de pronto de ver los recientes Juegos Olímpicos de Invierno. Les menciono esto por un solo detalle, porque estos Juegos pues, que tuvieron su sede en una ciudad rusa, personalmente tuve la oportunidad de ver allí en la televisión algunos y me causaba pues, ¿qué le digo? Curiosidad y también gusto ver cómo algunos de los atletas participantes, muchos de ellos rusos, al momento de iniciar su participación o de concluirla, se hacían la señal de la cruz. No sé qué tan familiarizados están ustedes, pero la señal de la cruz, nosotros en nuestra iglesia latina, a los niños para enseñársela a uno de que va en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que no se les olvide, les decía uno que la señal de la cruz va de la frente al pecho y del izquierdo al derecho, refiriéndose de la frente al pecho y del hombro izquierdo al hombro derecho, de la frente al pecho y del izquierdo al derecho. Pues bien, nuestros hermanos cristianos de Oriente hacen la señal de la cruz, pero la hacen en manera invertida. Lo hacen de la frente al pecho, pero no del izquierdo al derecho, sino del derecho al izquierdo. No sé si de pronto ustedes sepan el porqué de esto o por qué la diferencia. En los primeros siglos de la iglesia siempre se utilizó este gesto de signarse. Y déjenme decirles que lo utilizamos, se utilizó y se utilizó de la manera como lo hacen nuestros hermanos de Oriente. Es decir,
nuestros antepasados, los primeros cristianos, se hacían la señal de la cruz de la frente al pecho y primero iban del hombro derecho y terminaban en el hombro izquierdo. Y así fue durante los primeros siglos de la cristiandad. Sin embargo, con la llamada reforma litúrgica y el intento de unificación de Carlomagno en Occidente, se introdujo la costumbre de que en el momento de la bendición final, al final de la Eucaristía, el sacerdote que presidía la celebración se daba la vuelta y de frente al pueblo les impartía la bendición. Y entonces el sacerdote, para que la gente no se confundiera, como estaba de frente a la congregación, él les impartía la bendición y lo hacía de la frente al pecho, y para que la congregación fuera con él, lo hacía del izquierdo al derecho. No sé si ustedes están siguiendo el discurso, pero si estoy de frente a la gente y la gente hace el gesto como si estuviera en un espejo, quiere decir que todos van llevando la mano al mismo lado. Pues bien, mucha gente empezó a copiar al sacerdote. Y entonces de esa manera se fue introduciendo poco a poco la costumbre de que ya la gente no se hacía la señal de la cruz de la frente al pecho y del derecho al izquierdo, sino que se fue incorporando el gesto nuestro de hacerlo de la izquierda a la derecha. Y se hizo tan costumbre que para el siglo XIII, el Papa Inocencio III, creo que fue por allá como en el 1210 o 1213, Papa Inocencio en una bula hace mención del tema. Entonces les recuerda que la forma de designarse es de la frente al pecho y del derecho al izquierdo, pero en virtud de la costumbre que se ha ido introduciendo, el Papa dice además que es consciente de que muchos han empezado a hacerlo de la frente al pecho y del izquierdo al derecho. Y introduce allí lo que se llama una explicación mistagógica. Ojalá tengamos la oportunidad de nos dé el tiempo y dediquemos, además del material que el Padre nos propuso para la reflexión de esta materia, podamos por allá hacer una pequeña sesión de mistagogía. Mistagogía es la parte de la teología y específicamente la parte de la liturgia que se dedica a la explicación de los signos y de los gestos propios de la celebración eucarística. Entonces, les decía que para ese entonces el Papa Inocencio III introduce un elemento mistagógico allí, diciendo que cuando la gente lo hace de la frente al pecho, y ya no del derecho al izquierdo, sino del izquierdo al derecho, lo hace para significar el paso de Cristo de la muerte a la vida, porque ustedes saben, el lado izquierdo de las personas siempre ha estado asociado con pues, el lado oscuro. Si uno quiere hablar de alguien que tenga una mentalidad así, un mal pensamiento, uno habla de pensamientos siniestros, y siniestro es de la izquierda, no así la derecha. La derecha siempre se le ha asociado con la parte buena de la persona. En la antigüedad se hablaba de la izquierda con lo que tendría que ver con la muerte y de la derecha lo que tenía que ver con la vida. Y entonces, desde ese punto de vista, el Papa hizo esta mistagogía, el Papa Inocencio hizo esta mistagogía diciendo que los cristianos de Occidente, al hacerse la señal de la cruz de la frente al pecho y del hombro izquierdo, lo hacían para recordar el paso de Cristo de la muerte a la vida en la resurrección. Es así como a grosso modo la explicación por la cual nosotros, siglos después, en toda la cristiandad de Occidente, nos signamos y hacemos la señal de la cruz yendo de la frente al pecho, del hombro izquierdo al derecho, y no como lo hacían, al menos en los primeros 8 siglos, y lo siguen haciendo nuestros hermanos de Oriente. Medieval tardío, este es el gesto que nos queda de ese medieval tardío. En este medieval tardío también, esta época del medieval tardío también,
en la liturgia abundaban algo que se les conocía como tropos y secuencias. No espero que ustedes estén familiarizados con eso, pero en la vigilia pascual y en las celebraciones del domingo de Pascua, sí, en la celebración del domingo de Pascua, al igual que en la celebración de la liturgia el día de Pentecostés, una vez que se ha proclamado la segunda lectura, no se pasa de inmediato al canto del aleluya, sino que hay una recitación, y a eso le llaman secuencia. Eh, pues bien, las dos secuencias, porque creo que en la Navidad no hay una secuencia, las dos secuencias que permanecen, la secuencia pascual y la secuencia de Pentecostés, nos vienen de esa época, del medieval tardío, y es de las pocas secuencias que quedaron de una época en la cual la liturgia estuvo saturada de secuencias y de tropos, le llamaban, les decían tropos. Um, Tropos era cuando, por ejemplo, a una oración litúrgica, el Gloria o el Credo, o inclusive el mismo Padre Nuestro, decían, uh, decían una frase de lo que es el texto normal y a eso le agregaban algo. Les voy a poner un ejemplo, no sé si ustedes de pronto estén familiarizados con eso, pero en algunos lugares me he dado cuenta, sobre todo en la recitación del Santo Rosario, y esto es un ejemplo así clásico de lo que es un tropo en la actualidad. Um, Algunas personas he escuchado, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Algunos dicen Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. Eso no está en el texto oficial. Cuando al texto oficial se le mete algo allí, eso es un tropo. Ah, ah. Y en la época del medieval tardío abundaba esta costumbre, proliferaba el hecho de ponerle allí a los textos de las oraciones, le proliferaba esto, los tropos. Entonces, prolifera esto. De esta época también es la costumbre de la gente de sumirse en sus propias devociones. No sé si ustedes de pronto todavía se da uno cuenta, sobre todo las abuelitas, uno las ve que llegan a la celebración de la Eucaristía y muchas de ellas se sientan y lo primero que hacen es que sacan su rosario y mientras la liturgia está teniendo lugar, ellas están allí sumidas en la recitación del rosario. Esto es una costumbre que se introdujo en esa época. Um, y se introdujo en esta época porque, pues, recuerden, había una proliferación de lecturas, no obstante ya se había hecho reducción de las mismas. Había, además de las lecturas, había la proliferación de tropos y secuencias en la liturgia, y entonces, vamos a decirlo así, la gente, la feligresía encontraba allí como una manera de entretenerse. Mientras pasa todo esto, yo me entretengo aquí recitando el rosario, recitando el Via Crucis, y esta es una costumbre que quedó allí de nuestra época. Otros dos elementos que quedaron allí de la época del medieval tardío es la costumbre de que el sacerdote eleve la hostia y eleve el cáliz después de la consagración. En la liturgia de los primeros siglos no había esta costumbre, pero llegaba como un momento en el cual era como llamar la atención. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces está uno en un ambiente y como que empieza a subirse el burbullo, y entonces hay como que llamar la atención, hay que decir, hey, hey, por favor, atención, atención, y entonces alguien hace sonar algo, una campana, y bueno, allí se introdujo la costumbre de que como que, bueno, este es el momento en el cual Cristo se hace presente y entonces lo elevaban, ¿no? Para que el pueblo lo mirara, pudiese ver. Esa costumbre viene de este medieval tardío, de esta costumbre de elevar la hostia consagrada, de elevar el cáliz consagrado para que el pueblo lo adorara. Y dos elementos más vienen de este medieval tardío, pasaron a nuestro mandato, a nuestro medieval tardío. Uno es el mandato de comulgar en peligro de muerte o al menos una vez al año. Recuerdan que en los mandamientos de la iglesia está eso, oír y visitar todos los domingos y fiestas de guardar, y uno de los mandamientos de la iglesia que permanece viene de esa época. Era
se había perdido a tal manera la costumbre del pueblo de recibir la comunión que fue preciso poner este mandato de que se comulgara al menos una vez al año o en peligro de muerte. Entonces viene esta costumbre, se pone allí este mandato. Y otro elemento que viene de esta época del medieval tardío es las llamadas misas privadas. Ah, las misas privadas surgieron como una consecuencia del aumento del clero y surgieron sobre todo del hecho de que había tal cantidad de santos y de fiestas en el calendario, ah, que pues vamos a llamar así, los devotos de estas fiestas y estos encontraron en las misas privadas la mejor manera de, pues de culto. Y entonces esto fue lo que fue si ustedes van siguiendo el relato, el hilo de esto, se dan cuenta que este es como el caldo de cultivo que va poniendo allí eh, sentando los precedentes para la reforma protestante. Porque no podemos negar que es un momento en el cual todo esto va deteriorando de cierta manera el elemento litúrgico, el elemento celebrativo de la liturgia. Entonces, resumiendo, ¿de qué nos queda del medieval tardío de la época de medieval tardío en nuestra liturgia? Queda la señal de la cruz, el iniciar la celebración de la señal de la cruz tal como la tenemos, las secuencias de la vigilia pascual y la secuencia de la vigilia de Pentecostés y de la fiesta de Pentecostés, las únicas que sobrevivieron a la gran eliminación de tropos y secuencias que se hizo, la costumbre de la gente de sumirse en devociones particulares durante la celebración, la elevación de la hostia y del cáliz en el momento de la posterior a la consagración para que el pueblo lo adorase, el mandato de comulgar al menos una vez al año y las misas privadas. Esos son los elementos de la historia de la liturgia del medieval tardío que pasaron a nuestra época. Viene ahora la última parte, no, sí, la última parte de esta historia, que es el periodo llamado de estabilidad, que se inicia con el Concilio de Trento. El Concilio de Trento tuvo lugar entre 1545 y 1563. Y el Concilio de Trento pues estuvo orientado totalmente vamos a llamar así, es el concilio de la contrarreforma, es el concilio que se opuso al movimiento de la reforma protestante. El concilio en su estructura general se encargó de temas teológicos y dogmáticos, muy poco en el aspecto litúrgico. Que lo haya hecho poco no quiere decir que no lo hizo, sí lo hizo. Por ejemplo, Trento terminó de eliminar los tropos, llamados tropos que les decía que había en la liturgia del medieval tardío. Y Trento hizo algo también que era necesario para esa época. Trento hizo una reducción de los días llamados festivos y los redujo a 182. Para el medieval tardío eran tantas las fiestas, tantas las fiestas, que prácticamente los 365 días del año estaban copados con alguna fiesta en particular. Y esto había pues diezmado el carácter celebrativo del domingo, porque se había hecho costumbre inclusive que estas fiestas primaban sobre la liturgia del domingo. El Concilio de Trento redujo estos festivos a 182. El Papa Pío V, después de Trento, decretó el carácter obligatorio del misal donde no lo hubiese o donde no hubiese una tradición fuerte. Recuerden que habían las comunidades, por ejemplo, en Italia, en Milán, que tenían su propia liturgia, de hecho la mantienen. Y entonces las comunidades donde no hubiese una tradición litúrgica fuerte
el Papa Pío V prácticamente les impuso el uso del misal romano. Y fueron muy pocas las comunidades que pudieron presentar así sus propias tradiciones y ritos y permanecieron. Eh, Está, ya mencionamos Milán, también Lyon en Francia, Braga en Portugal, eh, presentaron sus propios misales y pues pudieron mantener su propio rito litúrgico. Um, la llamada etapa de estabilidad de Trento, y con esto concluimos para que ustedes se tomen el receso de la primera hora. Realmente el Trento introdujo en la liturgia el carácter del esplendor litúrgico, y a ver si me logro hacer entender. La liturgia de Trento y la liturgia desde Trento hasta el Vaticano II estuvo orientada a que el pueblo tuviese en la celebración de la liturgia la posibilidad de degustar lo que se llamaba o lo que se consideraba como la liturgia celestial. Luego entonces en Trento y la liturgia de Trento, la liturgia tridentina, está orientada no tanto a que el pueblo entendiera o comprendiera el significado del rito, sino más bien a que el pueblo se sintiera, tuviese la degustación, y al punto de que esa degustación, si me permiten la palabra, le resultara sobrecogedora. Voy a poner este ejemplo, y creo que tal vez ustedes me lo pueden entender. Recuerden, estamos hablando de una época en la cual es una sociedad todavía agraria. Y pongámonos en los zapatos de una persona que ha crecido, que ha vivido en un ambiente rural, uh, y que llega el domingo a participar a la celebración de la Eucaristía. Y cuando llega, lo primero que entra al templo y ve es estas naves, porque ya se habían empezado, pues ya las grandes catedrales con sus naves, con su acústica, con el órgano sonando, ese órgano imponente. Ese ambiente, ese aspecto así, estaba orientado totalmente a que esta persona, con el solo hecho de entrar y encontrarse allí este ambiente, recuerden, una persona que viene de un ambiente rural, que no está acostumbrada a esto, viene y el solo hecho de entrar, de abrir una gran puerta, una puerta enorme, de encontrarse allí frente a con una nave, en un ambiente allí, vamos a decir así, alumbrado por velas y con un órgano sonando, eso era el intento de ofrecerle a esa persona una degustación de lo que el cielo puede llegar a ser. Ese realmente era el objetivo de la liturgia tridentina, era una liturgia orientada más que todo a mostrar el esplendor de la liturgia celestial, no tanto a que la persona entendiera o que la feligresía entendiera los elementos componentes del rito. Así que estos son así a grosso modo, los elementos de la llamada historia litúrgica. Son justamente para mí las 9 de la noche, quiere decir que han pasado nuestra primera hora. Voy a dedicarle aquí a enviarle un texto de vuelta a don Luis, que me ha dicho buenas noches, que disculpe la tardanza. Tranquilo, don Luis, se le entiende. Solamente recuerde que la próxima vez nos trae tequila para todos, por favor. Entonces creo que nos tomamos un receso. Revisión del texto de estas respuestas, una revisión en ese saludo, una revisión en unos tal vez 2 o 3 partes del credo, en el cual también la versión inglesa en su traducción no era fiel. La primera que me viene a la cabeza es que en la recitación del credo en castellano decimos que creemos en un Dios todopoderoso, creador de todo lo visible y lo invisible. En la traducción inglesa, la traducción diría algo así como creador de lo que vemos y de lo que no vemos. Y obviamente allí sin apuntar esto a hacer una discusión teológica pues, o semántica, lo que vemos y lo que no vemos no es lo mismo de lo visible y lo invisible. Si alguien se esconde detrás de algo, es posible que yo no lo vea, pero eso no me da la noción de que esa persona sea o ese objeto sea invisible. Entonces vino este elemento. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque para introducir estos cambios que eran mínimos,
en la comunidad inglesa, lo de la respuesta al sacerdote, se tomaron, primero que todo, en la elaboración del misal se tomaron por lo menos unos 10 años. Y después vino un periodo, vamos a llamarle así, de preparación de poco menos de un año, o sí, alrededor de un año, para después efectuar los cambios. Pues bien, en lo que tiene que ver con el llamado periodo de transición de la reforma litúrgica, volvamos allá a 1964, no hubo eso, no hubo esa oportunidad. Entonces, como les venía diciendo, hubo una premura y entonces los cambios vinieron a ser bruscos. Eh, por ejemplo, el cambio más notorio, y creo que todos pues, yo creo que ninguno de nosotros, no quiero pasar allí de pronto de indiscreto. Tal vez, no sé si don Luis llegó a ser partícipe de la liturgia en latín, no sé. Yo creo que don Luis es muy joven para acordarse de eso. Pero creo que ninguno de nosotros, ninguno del resto participó, tuvo noción o sea, le tocó esta época de la celebración de la Eucaristía en latín. Y no solamente era la celebración de la Eucaristía en latín, sino que era una celebración de Eucaristía con el sacerdote de espaldas al pueblo, con los... Don Luis me dice acá que sí, que a él le tocó la liturgia en latín. Qué afortunado usted, don Luis. Nosotros no, creo que la mayoría no voy a presumir de joven, pero a mí no me tocó. Y entonces, para este momento, en este periodo de transición, eh, pues hubo premura y hubo confusión, y hubo duplicación de ritos. Um, con decirles que la adaptación o el proceso de celebrar la Eucaristía en la lengua vernácula se programó para que iniciase el primer domingo de Adviento del calendario litúrgico correspondiente al año 1965. Esto vino a ser el 29 de noviembre de 1964. Esa fue la fecha que se escogió para introducir el cambio. Y pues imagínense que la feligresía acostumbrada pues a esta liturgia en latín con el sacerdote de espaldas y una liturgia muy sobria donde pues se entendía poco, se participaba poco, pues vienen a la misa ese 29 de noviembre, ese domingo, primer domingo de Adviento de 1964, y se encuentran con lo siguiente, se encuentran con que ahora pues la procesión inicial, que antes era en silencio con cirios e incienso, pues ahora el sacerdote hace esta procesión y lo hace, eh, vamos a decirlo, mientras él se entona un canto del cual se le pide al pueblo que participe, y pues esto ya es se imaginan llegar un día y están cantando y nos están pidiendo que cantemos, pero no sabemos qué cantar. Ese fue un elemento. Después nos encontramos con lo que tenemos ahora, de que la liturgia de la palabra, pues las lecturas se proclaman en la lengua vernácula, antes era en latín. Se encuentra el cambio allí del altar, que antes estaba pegado a la pared, pues ahora se ha movido y se ha movido al centro del presbiterio, y el sacerdote que antes estaba de espaldas al pueblo, pues ahora está de frente a la asamblea, y las oraciones, pues ahora son también en la lengua vernácula. Y pues a ver qué otro cambio se introdujo allí de los cambios propios. Pues, el otro tiene que ver con la distribución de la comunión. Uh, Antes la distribución de la comunión, quienes iban a recibir la comunión se arrodillaban junto a la baranda que rodeaba el presbiterio, y el sacerdote simplemente iba pasando y las personas estaban allí de rodillas, el sacerdote les iba repartiendo la comunión Corpus Christi, les decía. Y ahora pues se les pide a la gente que simplemente hagan una fila, y algunos se arrodillan, otros no. Entonces estos son cambios que ciertamente fueron, vamos a llamarle así, bruscos, y fueron los cambios que tomaron
entraron en vigor en este llamado periodo de transición que correspondió a 1964-1967. Después del llamado periodo de transición viene el periodo de las publicaciones. Este periodo comienza en 1968 y es un periodo en el cual pues se autorizan las traducciones y se traduce y se publica el misal. En el caso concreto de nuestro misal, pues tenemos el llamado misal de Pablo VI, que entró en vigor en 1970, y es el que tenemos hasta nuestra fecha, al menos en la lengua castellana todavía se usa este misal romano. Entonces se traduce y se publica el misal. El misal tiene ya un cuerpo estructurado, es el misal que conocemos, una sección inicial que pues enumera los principios teológicos y pastorales de la celebración, tiene su distribución del calendario, luego viene la sección con los prefacios, la sección con las plegarias eucarísticas y al final la sección con las oraciones. Ese es el segundo periodo, el periodo de las publicaciones. Y después viene un periodo que aún estamos en él, que es el llamado periodo de traducción y adaptación. Esto se entiende de esta manera. Tal vez una de las disciplinas más difíciles, más complicadas, que requieren más atención, es esto de traducir algo. Porque siempre en las lenguas, cada lengua tiene su particularidad. Y obviamente hay expresiones que en una lengua la traducción literal no sirve, porque no va a responder a lo que esa expresión en una determinada lengua quiere decir. El concilio abrió la posibilidad de un uso más amplio de las lenguas vernáculas. Y entonces en esta autorización se permite la traducción completa de los ritos. Se pide que las traducciones respeten el espíritu, el carácter propio de cada lengua. Y al invocar esto, al permitir esto, entonces ya no hablamos de traducción, sino que estamos empezando a hablar de adaptación. Entonces, por eso a este periodo se le llama periodo de traducción y adaptación, porque no era simplemente poner en la otra lengua algo, sino era poner en el contexto cultural y lingüístico de esa lengua un concepto. Cuando se está haciendo cuando se está hablando en esos términos, ya dejamos de hablar de traducción y empezamos a hablar de adaptación. Y entonces en esta reforma el concilio tiene en cuenta tres tipos de adaptación. La primera es una llamada adaptación ordinaria, y es una adaptación que ya viene prevista en las normas de los libros litúrgicos generales. Y esta adaptación ordinaria busca que la celebración satisfaga las necesidades de una asamblea concreta. Voy a poner un ejemplo. Un ejemplo de adaptación ordinaria es la posibilidad de tener un esquema de la celebración, por ejemplo, para la celebración del matrimonio, en el cual esa celebración tiene un formato propio, tiene unas oraciones propias, tiene unas lecturas propias, las oraciones hacen referencia al misterio que se celebra con carácter concreto de ese sacramento. Eso es una adaptación ordinaria. Otra adaptación ordinaria es, por ejemplo, si se tiene una celebración con niños, pues también hay unos elementos que se adaptan de acuerdo a la asamblea, en este caso a los niños. A eso es lo que se llama una adaptación ordinaria. Esos formatos ya están incluidos en el misal. Después hay una adaptación que se le llama propiamente dicha. Y esta adaptación propiamente dicha se destina o se pide que quienes pueden hacer eso son las conferencias episcopales. Y las conferencias episcopales se les permite hacer esto con la debida aprobación de la Santa Sede. Y esta adaptación propiamente dicha está orientada hacia
ritos y fiestas que son propios de la cultura y de las costumbres de un pueblo. Voy a dar un ejemplo concreto que para el caso de México pues nos sirve. En la, pues sobra decirles a ustedes que pues en México la celebración del 12 de diciembre, la Nuestra Señora de la Guadalupe, es toda una apoteosis. Y en virtud de eso, pues los señores obispos de la Conferencia Episcopal Mexicana le solicitaron a la Santa Sede la posibilidad de que cuando la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe cae en domingo, ah, y generalmente esto ocurre durante el tiempo de Adviento, es decir, un tiempo fuerte, que se permita que la fiesta, la liturgia de la guadalupana tome, tome lugar, o sea, se celebre la guadalupana y no el domingo correspondiente. Esto no pasa. Generalmente siempre la norma de la iglesia es la liturgia del domingo es prima sobre cualquier otro tipo de celebración. Entonces, si la fiesta de San José cae un domingo, pues San José ese día, ese año no tiene fiesta litúrgica porque pues se celebra el domingo, la liturgia del domingo. En el caso de Nuestra Señora de Guadalupe, dado el arraigo en el pueblo, los señores obispos de la conferencia le pidieron a la Santa Sede y la Santa Sede les concedió que cuando la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe cae en un domingo, esta fiesta prima sobre ese domingo. Eso es una concesión hecha propia de la Santa Sede y hace parte de esto de las llamadas adaptaciones propiamente dichas. Es tal vez el único caso, o al menos es el único caso que yo conozco. El otro caso, bueno, sí conozco dos. El otro caso es en Irlanda, la fiesta de San Patricio. Cuando la fiesta de San Patricio cae en domingo, entonces solamente en Irlanda, lo mismo que solamente en México, ese día se permite la celebración de la liturgia del Santo o la liturgia de Nuestra Señora, primando sobre la liturgia dominical. Este es un ejemplo de las llamadas adaptaciones propiamente dichas. Y finalmente está en el marco de esto del periodo de adaptación y de traducción y adaptación, el tercer tipo de adaptación es lo que se llama la inculturación. Y la inculturación, que es un concepto bastante complicado, en el aspecto litúrgico, se define como la reinterpretación y la transformación de un rito no cristiano al que se le reviste de un significado cristiano. De los ejemplos que vienen allí, se me ocurren dos y están relacionados con el rito del matrimonio. Bueno, en México es el lazo. Yo sé que en México cuando se celebra el matrimonio a los contrayentes, a los cónyuges, a los recién casados, les ponen un lazo, los unen con un lazo. La mayoría de las veces el lazo es como un rosario grande. Pero hay otros, conozco el caso de Chile, donde lo que les ponen no es un lazo, sino un yugo. Espero que ustedes conozcan lo que es el yugo. El yugo es este armazón que le ponen a las bestias, a las mulas y a los bueyes en la antigüedad para que araran. Y es tradición en algunas regiones de Chile que cuando los novios están allí se les pone un yugo. Interesante el rito. Tuve la oportunidad de verlo y de hecho me tocó y me pareció sumamente interesante. Otro elemento que está allí involucrado, que se incorporó, que es parte de la inculturación, también en el marco de la celebración litúrgica del matrimonio, es lo que tiene que ver con las llamadas arras, que son las moneditas estas que el novio le entrega a la novia. Esos son de los elementos propios de las culturas que han hallado acomodo
en el marco de la celebración litúrgica, y en el caso concreto, en el marco de la celebración litúrgica de un sacramento en particular. Entonces, resumiendo, las etapas de la reforma litúrgica son tres: un periodo de transición, un periodo de publicaciones y un periodo de traducción y adaptación. Vamos a ver ahora, pasando allí completamente a lo que tiene que ver ya con la materia. Lo primero fue pues allí como una historia, pero ahora vamos a ver lo que tiene que ver con la materia, en qué consistió esa reforma, cuál fue el criterio general que buscaba el Concilio Vaticano II en la reforma litúrgica. Este criterio está expresado en el número 21 de la Constitución Apostólica Sacrosanctum Concilium. Y al interior de todo esto, lo que el Vaticano buscaba era que por parte de los fieles hubiese un sentido de comprensión, que se entendiera, que se comprendiera lo que estaba pasando con el fin de propiciar la participación. Recuerden que la frase clave, lo que buscaba el Vaticano II en su reforma litúrgica era la participación activa de los fieles. Era eso, todo apuntaba a una participación de los fieles en la liturgia. Y entonces el Vaticano II, en la Sacrosanctum Concilium, en el número 21, su criterio general es ese: es propiciar la participación de los fieles mediante una comprensión de los ritos. Y entonces, al lado de ese criterio, que es criterio general, pues vienen los criterios sencillos. Es como cuando uno está programando algo y entonces pone el objetivo general y pone luego los objetivos específicos. Entonces recuerden, el criterio general era propiciar la participación. ¿Cómo se va a propiciar esa participación? Los números 21 y 34 de la Sacrosanctum Concilium hablarán de un elemento que es la sencillez. Y entonces el Vaticano II en esta Constitución reclama el retorno a lo esencial, reclama el retorno a la sobriedad de la liturgia y expresa claramente su oposición a las repeticiones innecesarias, a las complicaciones. Y esto era una sencillez que estaba orientada no solamente a los ritos, sino también a las personas, especialmente a quien presidía la celebración, a los lugares de culto, a los libros, a los objetos litúrgicos en general. Hubo una simplificación. Es el primer elemento, y se le conoce allí como el elemento de la noble sencillez, dice el número 34 de la Sacrosanctum Concilium. Es un elemento allí, un criterio específico. Criterio general, que promover, propiciar la participación de los fieles, un criterio específico como a través de una liturgia sencilla. El segundo elemento allí específico era y lo expresan los números 34, 59, el número 62, el número 66 y el número 7 de la misma Sacrosanctum Concilium, era la claridad y breve. Imagino que ustedes están familiarizados con ese dicho de que dice que lo bueno, si breve, dos veces bueno. Más o menos ese podría ser una manera así nuestra, muy coloquial de expresar lo que el Santo Concilio puso. Simplemente el concilio propiciaba una celebración que debía ser breve, pero con una brevedad que les permitiera ser clara. Si yo tuviera con ustedes bastante confianza, les contaría un chiste a esta altura, pero no arriesgo. Pero hay un chiste que me contaron alguna vez que me pareció la manera más graciosa de poder entender lo que es algo que sea breve y claro. Así que cuando los conozca en persona se los cuento. Claridad y brevedad. Sacrosanctum Concilium número 21, 34, 59, 62 está diciendo eso. Que la liturgia sea breve, que sea clara y sea breve. Y entonces este es el otro elemento.
Recuerden, estamos orientados a un criterio general, propiciar la participación de los fieles. Ese criterio se propicia mediante una liturgia sencilla, una liturgia clara y breve. Y después viene un siguiente criterio, el criterio de la comprensibilidad, de lo asequible, de lo entendible. Y entonces en el número 34 de la Sacrosantum Concilium vendrá a hablar de la necesidad de la catequesis, de una catequesis orientada a explicar y dar a conocer los ritos, para que el rito sea comprendido. El principio del cual parte este criterio es que la manera de que para celebrar el rito hay que conocerlo, ¿sí? Porque entonces ya empieza a hablarse del carácter celebrativo, es la celebración, vamos a celebrar. Yo creo que nosotros todos hemos crecido escuchando esto, de que uno decía, me voy a oír misa, y entonces lo corregían, si había un catequista o había alguien que había ido al catecismo diciendo, no, no va a oír misa, va a celebrar, vamos a la celebración de la Eucaristía. Entonces, el, el criterio allí específico es que se comprenda, que sea asequible. Entonces se involucra allí la catequesis para que el rito sea comprendido. Vayamos resumiendo para tener esto en orden. Hay un criterio general que es propiciar la participación activa. Ese criterio general se apoya en criterios concretos: la sencillez, la claridad y la brevedad, la comprensión del rito, y para eso es necesario la catequesis. Y después vendrá una dimensión que es la llamada dimensión comunitaria. Esto lo viene a expresar la Constitución Apostólica, la Sacrosanctum Concilium, en los números 26 al 27 y también el 31. ¿Qué quiere decir allí con esto? Allí el concilio viene a enfatizar algo que, como recuerden, lo mencionamos en la época del medieval tardío, donde proliferaban las celebraciones privadas. Vendrá a decir el concilio que las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino que pertenecen a todo el cuerpo de la Iglesia. Por ende, lo que vendrá a decir es que la celebración litúrgica está revestida de un carácter comunitario. No hay espacio para las celebraciones privadas, y de hecho el concilio no las prohíbe, pero totalmente no las propicia, no las defiende, no las promueve. La liturgia, la acción litúrgica es una acción comunitaria. Es la manera como el concilio lo define. Es la acción del pueblo de Dios, es el ejercicio del sacerdocio de Cristo en comunidad. Es lo que vendrá a decir el Sacrosanctum Concilium número 26. Y al lado de eso viene una siguiente dimensión, que es la dimensión bíblica. El número 35, al igual que el número 41 y el número 92 de la Sacrosanctum Concilium, vendrán a expresar con claridad que la Sagrada Escritura es la fuente principal de la liturgia, y que por ende en la liturgia debe existir una relación muy cercana entre el rito y la palabra. La fuente principal de la liturgia es la Sagrada Escritura, y en esto se fundamenta la dimensión bíblica. Por aquello de la metodología, volvamos a resumir. Estamos hablando de un criterio general al interior del Vaticano II, específicamente al interior de la Sacrosanctum Concilium. Ese criterio general es la participación activa de la feligresía, la participación activa de la comunidad en la liturgia. Para propiciar la participación activa se invoca, se hace necesaria la sencillez de la liturgia, la claridad y brevedad de la liturgia, la comprensión, el conocimiento, la comprensibilidad de la liturgia. Se enfatiza la dimensión comunitaria,
la liturgia no es un acto privado, y se enfatiza la dimensión bíblica. En la liturgia debe existir una íntima unión entre el rito y la palabra. La Sagrada Escritura es la fuente principal de la liturgia. Ese es un criterio concreto para propiciar la participación de los fieles. Y con base en esto, pues, el, el, la Sacrosantum Concilium ya promueve pues, las traducciones de la escritura a las lenguas vernáculas y promueve también el que se vaya eliminando este mito que existía. No sé si a ustedes les tocó vivir, pero encuentra uno que en la antigüedad las personas le tenían miedo a la lectura de la escritura, no se propiciaba la lectura de la escritura. Entonces viene el concilio y el concilio pone énfasis en la necesidad de que el pueblo conozca la escritura. Uh, Conozca la escritura porque la escritura es la fuente principal de la liturgia. Ahí finalmente un último criterio específico que está esbozado en los números 37 al 40 de la Sacrosanctum Concilium es lo que se llama la unidad y variedad. Esto es, prácticamente sigue un principio casi agustiniano que decía que había que tener unidad en lo importante y variedad en lo que no fuese importante. La unidad litúrgica en lo esencial no excluye la variedad en las costumbres, no excluye la variedad en los usos y expresiones propias de una comunidad determinada. ¿Qué quiere decir el concilio con eso? El concilio está promoviendo la unidad, es necesario mantener la unidad de la iglesia, pero está respetando la diversidad. Y entonces aquí aparece un concepto claro. Se promueve la unidad, más no la uniformidad. Una cosa es estar unidos a algo, mantener claras las raíces, y una cosa es pretender que se debe hacer, pues que se debe estar haciendo exactamente lo mismo. En el caso litúrgico hay la apertura para aceptar la diversidad cultural y la riqueza que hay en algunos elementos litúrgicos. Resumamos esto. El objetivo general, el criterio general del Vaticano II en su renovación de la liturgia fue propiciar la participación. Este criterio general implicaba unos criterios específicos. Para propiciar la participación es necesario que la liturgia sea sencilla, que sea clara y breve, que sea comprensible, que tenga muy en cuenta la dimensión comunitaria, que tenga muy en cuenta la dimensión bíblica y que sea respetuosa de la unidad y de la variedad. Esos son así los elementos que el Vaticano II incluye como criterios en la renovación litúrgica. Vamos a involucrarnos aquí ahora. No sé si aquí haya hasta este momento hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta me pueden escribir aquí en el margen y entonces yo me doy cuenta si tienen preguntas, porque estoy viendo que el tiempo se nos está yendo. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a meternos ahora en lo que tiene que ver con los ritos y las familias litúrgicas. Y yo tenía toda la intención de terminar esta unidad en esta sesión, pero parece que nos va a quedar faltando. Los ritos y las familias litúrgicas. En nuestra cultura llamada de Occidente, un rito, bueno, me dice don Luis que no hay preguntas. Gracias, don Luis. Y Luz María me dice que parece que todo ahí está claro. Bueno. En Occidente la noción del rito es distinta de la noción de rito en Oriente. No sé si sea necesario hacer la aclaración de esto de Oriente y Occidente. Desde el punto de vista geográfico lo entendemos, desde el punto de vista de la Iglesia, por Oriente se entiende la cristiandad que está del lado de lo que es realmente Asia,
y el llamado Medio Oriente, realmente lo que uno podría así geográficamente hablar. Y por Occidente estamos nosotros, estamos los que seguimos la liturgia romana. Entonces, en Occidente, generalmente y por mucho tiempo, rito se entiende como una parte de la liturgia. Un ejemplo de rito es la manera como una comunidad eclesial celebra un sacramento. Eso es un ejemplo de rito. Ah, que en algunas comunidades eclesiales, sí, en algunas comunidades, el bautismo simplemente le echan agua en la cabeza al niño. En otras, ah, pues hay creo que ustedes le dicen alberca. Sí, sí, alberca. Una piscina. Y pues allí en esta fuente grande algunos los sumergen, ¿no? Esos son ritos. Es la manera como en Occidente se entiende un rito. Un rito es una parte de la liturgia. En Occidente, en sentido más amplio, se designa también por rito, se entiende el conjunto de los usos litúrgicos seguidos en una iglesia. Recuerda, hablamos del rito ambrosiano, del rito romano, um, los usos litúrgicos en una iglesia. Esas son la acepción que tiene el término rito en Occidente. En Oriente, rito comprende un grupo de iglesias que comparten un mismo ordenamiento eclesiástico. Yo me voy a permitir leerles porque me pareció tal vez la definición no solamente del punto de vista jurídico, sino del punto de vista teológico más clara que he encontrado. La provee el Código de Derecho Canónico para las Iglesias Orientales. Y entonces el código en el canon 28 define rito de esta manera. Dice, rito es el patrimonio litúrgico, teológico, espiritual y disciplinario de un pueblo. Eso es la manera como el Código de Derecho para las iglesias orientales define rito. Rito es el patrimonio litúrgico, teológico, espiritual y disciplinario de un pueblo, diferenciado por la cultura y las circunstancias históricas y expresado por cada iglesia en su propia manera de vivir la fe. O sea, es la definición de rito según el código. Rito es el patrimonio litúrgico, teológico, espiritual y disciplinario de un pueblo, diferenciado por la cultura y las circunstancias históricas y expresado por cada iglesia particular en su propia manera de vivir la fe. Ahí está la definición de rito para Oriente, la definición de rito, o la concepción de rito en Occidente. En nuestra iglesia hay diversidad de ritos entendidos estos desde la definición dada en Oriente. Entonces, estos ritos, así entendidos como los patrimonios litúrgicos, teológicos, espirituales y disciplinarios de un pueblo, emergieron a lo largo de la historia gracias a varios factores. Y el manual que el padre McNamara nos estamos siguiendo de guía enumera tres factores que fueron los que incidieron en la formación de los diversos ritos. El primer factor fue un factor de carácter político. Y el carácter político, el factor político fue determinante en el hecho de que a lo largo de la historia, como lo dijimos, hubo un vínculo de los ritos con los centros de poder político. Y esto específicamente se acentuó a la caída del Imperio Romano de Occidente. Entonces, hay un estrecho vínculo del rito, y por rito se entiende la manera como se celebra algo, con, con, con un estamento político en una ciudad que es predominante desde el punto de vista político, pues allí aflora un rito y ese rito se consolida.
se consolida por sí mismo y hay que reconocer que se consolida parte de los elementos que contribuyen a su consolidación, pues está el elemento político. Después está el elemento eclesial. ah, para el siglo IV de nuestra era, ya en el mundo eran conocidas al menos tres sedes importantes de cristiandad, importantes por la historia que tenían, importantes por la cantidad de cristianos que estaban allí, y esos tres centros eran Roma, Antioquía y Alejandría. Ah, y estos tres sitios pues, fueron predominantes, empezaron a ser vistas como portadoras de la autenticidad de la fe apostólica y fueron recibiendo poco a poco la adhesión de las pequeñas comunidades vecinas. Entonces, hay este elemento eclesial, está el elemento político y está el elemento eclesial. Y al lado de eso viene un tercer elemento que es el elemento lingüístico y cultural. Hasta el siglo IV la lengua de la liturgia fue, como ya lo vimos, fue el griego. Pero ya para el siglo después se pasó al uso de otras lenguas, de las lenguas locales, y en el caso nuestro, para el caso de Occidente, al uso del latín. Ese es un elemento lingüístico. Antes vamos a decir, allí había una uniformidad en lo lingüístico, en cuanto la liturgia se celebraba en griego, y para el siglo IV se empieza a utilizar las lenguas locales, y en el caso de Occidente se empieza a utilizar el latín. En lo cultural, pues hay el elemento de que en Oriente, la cultura oriental de por sí es más dada a lo fastuoso, es más dada al adorno, y como lo vimos en Occidente hubo una preocupación por mostrar cierta sobriedad, es ser sobrio, cierta sencillez. Esos son los elementos, los factores que intervinieron en la formación de los diversos ritos. ¿Cómo identificar estos ritos el uno del otro? Bueno, el manual que nos pone el padre McNamara dio cuatro elementos que pueden diferenciar. Uno, el llamado sistema anaforal. Después el otro tenía que ver con el orden general del servicio. El otro tenía que ver con los esquemas propios de cada rito, los ciclos y el carácter literario de las fórmulas. Yo creo que aquí vamos a tener que parar porque estoy viendo aquí mi reloj que son las 10 de la noche para mí, y entonces no quiero abusar de su tiempo. Voy a permitirme, como les dije, voy a enviarles este documento. Voy a enviarles este documento a ustedes. Voy a ver si me las ingenio cómo mandarlo desde acá, porque no sé cómo hacerlo. Lo he estado haciendo desde mi portátil, así que no sé cómo hacerlo aquí. Y entonces, Padre, a ver, sí, a mí sí me llegó el material, ¿eh? Yo sí lo tengo. me está hablando la hermana Beatriz. Ajá, sí, sí, padre. Bueno, usted sí, a la hermana Isabel también le llegó el material. Sin embargo, voy a mandar